Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde seguimos estudiando la vida y las enseñanzas de Jesús. La semana pasada estuvimos compartiendo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y terminamos donde ella y Jesús están hablando con respecto al lugar donde se debe realmente adorar a Dios. Así que, sin más preámbulos, continuemos y comencemos. La semana pasada terminamos con la conversación donde Jesús y la mujer samaritana están hablando con respecto al lugar donde se debe adorar. Habíamos visto que Jesús había empezado a tocar ya ese lugar que más le dolía a ella, porque estaba hablándole directamente a su corazón cuando Jesús le dice: ve y trae a tu esposo. Y ella le dice: bueno, es que no tengo esposo. Y él le dice: es verdad, porque 5 esposos has tenido y el que tienes en este momento ni siquiera es tu esposo. Él estaba realmente tocando el punto más delicado de ella, en la necesidad. Estaba dándose cuenta que ese vacío que ella tenía lo quería llenar con un hombre, con una necesidad que ella estaba teniendo en ese momento. Pero se daba cuenta de que marido tras marido no podía llenar ese vacío. Cuando ella empieza a darse cuenta de que Dios, que Jesús está tocando esa área de su vida, ella levanta un poquito de defensa y empieza a decirle: bueno, ¿dónde es que tenemos que adorar? Porque nosotros decimos que tenemos que adorar en el monte de Gerizim y ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, de alguna manera tratando de desviar la conversación que Jesús ya había iniciado. Y ahí fue donde terminamos la semana pasada. Jesús, al decir esto, le está tratando de hacerle ver a ella que no importa el lugar, porque no se trata de una religión. No se trata del lugar donde hay que adorar, sino cómo adorar. ¿Cuáles reglas se deben seguir para adorar? Y él le dice: se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él aprovechó la oportunidad para también aclararle a ella: no se trata de una religión. Jesús le responde diciendo que ambas doctrinas están equivocadas. Ninguna de ellas da vida. Hay una manera en la cual el camino de Dios no requiere un templo, una montaña, un lugar físico o rituales religiosos. Jesús dice que Dios es espíritu, no algo físico. Por lo tanto, cualquier lugar físico es bueno para orar y los sacrificios no tienen sentido ya más. Su sed de vida no podía ser satisfecha por la Torá, por la religión o por las tradiciones. Jesús enseñó que la vida se encontraba en lo que sale dentro de nosotros, no de influencias externas. El día de hoy hay muchas personas que tratan de mitigar su sed por medio de drogas, alcohol, sexo, comida, dinero, poder, atención, logros, religión, etc. Pero el camino a la vida no se encuentra por medio de obtener más de algo, sino dejándolo todo. No poniendo nuestra confianza en cosas materiales es como vamos a poder ser verdaderamente libres de todo. Esta manera de pensar era un acto de rebelión a las estructuras religiosas, sociales y de poder político de ese tiempo que existía para controlar a la gente. Hoy en día continuamos siendo esclavizados por la política, la religión, las redes sociales, la televisión, que nos dicen cómo vivir y lo que debemos hacer o comprar para ser felices. ¿Qué es lo que nos ata? ¿De qué somos esclavos? ¿A qué estamos encadenados? Así fue cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: yo quiero seguirte.
Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús no está diciendo esto porque piensa que el tener prosperidad financiera sea malo. Pero si no estamos dispuestos a dejar nuestras posesiones materiales, ¿no será que entonces estamos encadenados a ellas? Si no podemos dejar nuestras influencias externas, quiere decir que nuestras vidas están definidas por ellas. Esto es lo que es una vida muy limitada. Podemos sentirnos enteros y completos si no tenemos ropa de marca, el mejor auto, la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor teléfono, los mejores zapatos, el mejor cuerpo, amigos, esposa, esposo o hijos. ¿Cuánto de lo que nos define está basado en cosas externas que no podemos controlar? Lo que Jesús está diciendo es que la vida proviene de nuestro interior, no de cosas externas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo fluya de nuestro interior como un río, ¿cómo podemos volver a tener sed? Las cosas materiales nunca saciarán la sed. El dinero, el sexo y las drogas solo nos hacen sentir completos por un corto tiempo antes de que nos destruyan. Las personas siempre nos decepcionarán, pero Dios es eterno y solo el agua que proviene de Dios puede darnos vida para el resto de nuestras vidas. Esto no es algo temporal o para algunos cuantos suertudos. Esto es algo a disposición de cualquiera y en todo momento, siempre y cuando deseemos tomar de ella. Esa es la definición de vida eterna. Una vez que decidimos vivir dentro de esta vida eterna, podemos ser libres para seguir a Cristo a donde quiera que Él nos dirija. En el pasaje que leímos de Marcos 10:21, vemos que Jesús aún ama a este hombre, aunque Él no puede dejar las riquezas materiales para entrar en el reino de la vida eterna. Recuerda, el amor de Dios no es condicional. Dios no nos está salvando de su odio e ira. Dios nos está salvando de una vida vacía que es peor que el infierno. Dios quiere salvarnos porque nos ama. Si Dios no nos amara, ¿por qué tratar de salvarnos? Por eso le sigue diciendo Jesús a la mujer samaritana y hablando con ella. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy ese de quien tú estás hablando, yo soy ese al que tú estás esperando, yo soy ese que te voy a explicar y te estoy explicando todas las cosas. Justo en ese momento, dice la palabra, volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Leemos aquí que una de las primeras personas a las cuales Jesús decide revelarse fue a una gentil, quien también era una mujer. Ella salió corriendo, no para predicar el Evangelio, sino para invitar a otros a conocer y experimentar a Jesús por sí mismos. En ese momento
Ya no le importó lo que los hombres dijeran de ella o lo que la gente pudiera pensar. No le importó hablar con hombres en público, lo cual estaba prohibido. Su necesidad ya no dependía de los hombres con los que viviera. Todo lo que hizo fue compartir su encuentro con Jesús. Su cambio fue tan evidente que eso fue suficiente para que las personas de todo el pueblo quisieran conocer a Jesús. Imagínense lo que empezó a ver en ella. Empezó a brotar de su interior esa agua viva que le dio sentido, que hizo que toda su vida cobrara sentido y que de esa manera ese vacío que ella había tenido y que había tratado de llenar con esos hombres, ahora estaba lleno, porque ahora ella había podido experimentar esa vida eterna, esa agua viva que Jesús le había dado. Ya para ella no importaba lo que la gente pensara, no importaban las cosas materiales. Ella tenía esa agua viva dentro de ella. Y si continuamos leyendo, dice, mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. De la misma manera en que la mujer samaritana no entendió la expresión metafórica del agua de la que habló Jesús en un principio, sus discípulos no entendieron cuando él habló metafóricamente de la comida. Él se refirió a la comida de la misma manera en que se refirió al agua. Sigamos leyendo. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Lo que Jesús estaba tratando aquí de explicarle a los discípulos es precisamente lo que Él estaba haciendo con la samaritana. Cuando Él dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Él les está diciendo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que podamos compartir las buenas nuevas y que la gente sea libre de todos los prejuicios, sea libre de toda religión y que puedan verdaderamente encontrar la vida eterna. Eso fue lo que él estaba haciendo con la samaritana. Eso es lo que la samaritana había recibido de Jesús. Por eso él les dice, es importante, les dice que los campos ya están listos para la siega, como diciendo, hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje y es lo mismo que nos está diciendo y a ti y a mí. Él nos ha llamado, no solamente a sus discípulos, nos ha llamado a cada uno de nosotros a que compartamos ese mensaje, a que a través de ese mensaje mucha gente puede encontrar esa libertad, que no se encuentra en la religión, que no se encuentra en tradiciones, que no se encuentra en sacrificios, que se encuentre verdaderamente poder obedecer las enseñanzas de Jesús, entenderlas y obedecerlas para que de esa manera podamos ser libres y pueda haber ríos de agua viva en nuestra vida como lo fue con la samaritana. Por eso ella salió corriendo. Lo primero que ella hizo es salir corriendo a poder decirles a los demás, miren lo que yo he encontrado, miren lo que ha sucedido en mi vida. Ella pudo muy bien haberse quedado con este regalo, pudo muy bien haber dicho nada, ir a su casa, pero no.
Lo que ella hizo fue compartir, porque eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene en nosotros y encontramos la vida eterna. Lo que hacemos es ir y compartir. Por eso dice, qué alegría, le dice Jesús, espera tanto al que siembra como al que cosecha. Qué alegría es para nosotros que compartimos como aquel que lo recibe, porque los dos podemos entender lo que es esa agua viva. Es por eso que ella fue y compartió. Y luego la palabra nos dice más adelante en Juan 4:39, muchos samaritanos de la aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Ella no fue y les predicó, ella solamente fue y compartió su testimonio. Fue y les dijo, mira, lo que yo era ya no soy, lo que yo fui ya no soy, por lo que Jesús hizo en mi vida. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, solamente compartir nuestro testimonio. Y mucha gente va a venir a Jesús y después leemos que los mismos hombres le dicen a la mujer en el versículo 42, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Ellos creyeron en el mensaje y en las enseñanzas de Jesús, no solamente por lo que ella les dijo, sino porque ahora también ellos habían tenido ese encuentro personal con Jesús y ellos también habían recibido de esa agua viva. Debemos entender que no podemos convencer a la gente de seguir a Cristo. Vamos solamente a compartir nuestra experiencia, vamos a compartirles a ellos las enseñanzas que nos han transformado a nosotros, que nos han rescatado. Y como leímos, cuando ellos vieron la transformación de esta mujer, ellos también creyeron. Seamos también como la samaritana. Sabemos que muchos de nosotros, de alguna u otra manera, habíamos tratado de llenar ese vacío con muchas cosas. Pero solamente Jesús tiene esa agua viva que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Y cuando Él lo llena, cuando venimos y conocemos a Jesús, no solamente conocemos intelectualmente, sino cuando nosotros obedecemos sus enseñanzas, vamos a poder nosotros ser libres de toda religión, de todo prejuicio, de todo aquello que por muchos años nos habían estado atando, nos habían estado quitando la libertad que Él nos ha dado, para poder nosotros compartir las buenas nuevas con las demás. Y entonces sí, los demás van a poder ver el cambio en nosotros y van a poder decir, yo quiero conocer de ese Jesús que te ha transformado. Y cuando empiecen a venir, que puedan decir, como estas gentes, como estos samaritanos, conocemos y hemos aceptado a Jesús no solamente por lo que Él hizo en ti, sino porque también nosotros hemos tenido ese encuentro personal con Él. Que el Señor nos use a cada uno de nosotros, que podamos, como esta mujer samaritana, ir y encontrar a aquellos que necesitan también ser libres de todo prejuicio y poder venir a los pies de Jesús y ser transformados y poder ser libertados y tener esa vida eterna, y que esos ríos de agua viva puedan fluir de nosotros. Esa es mi oración, ese es el deseo de mi corazón, que a través de estos estudios podamos conocer las enseñanzas de Jesús, no solamente como algo intelectual, sino como esa agua viva que pueda transformar nuestros corazones, y de esa manera podamos tocar a un mundo que necesita del Señor. Amén. Gracias por estar cada semana con nosotros. La próxima semana continuamos con más enseñanzas de Jesús. Recordemos, dejemos que el agua viva del Señor nos transforme. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.